Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video en donde haremos una revisión del artículo Algorithm-Based Approach to Heritage del 2023 publicado por Journal of Family Medicine and Primary Care, cuyo principal autor es Ryan Hayaprakash. El objetivo de esta revisión es simplificar el diagnóstico de cefaleas para una derivación temprana y adecuada. Es fundamental que un médico de atención primaria conozca la clasificación de las cefaleas, las señales de alerta para una derivación adecuada y cómo descartar las cefaleas secundarias ya que pueden ser potencialmente mortales. En este estudio se seleccionaron todos los artículos en inglés publicados entre 1975 y 2022, cuyo diagnóstico de cefalea se basaba en la clasificación internacional de trastornos de cefalea. Las cefaleas son uno de los motivos más importantes y más frecuentes en medicina. No todas las cefaleas son iguales y clasificarlas correctamente es fundamental para el diagnóstico y tratamiento. La clasificación internacional de cefaleas conocida como ICHD-2 las divide en primarias y secundarias. Las primarias son aquellas que no se deben a otra enfermedad de base. Entre ellas se incluyen la cefalea tensional, que puede presentarse con o sin sensibilidad en la musculatura del cráneo, la cefalea en racimos, muy intensa y generalmente unilateral, la migraña, que puede aparecer con o sin aura, y otras cefaleas relacionadas con el ejercicio, la actividad sexual o la tos. Por otro lado, tenemos las cefaleas secundarias que sí tienen una causa identificable y muchas veces son más graves. Estas pueden originarse por problemas vasculares como aneurismas o malformaciones, infecciones como meningitis o complicaciones del VIH, traumatismos en la cabeza, cuello, alteraciones en la presión del líquido cefalorraquídeo, ya sea disminuida o aumentada, consumo o abstinencia de fármacos, alcohol u otras sustancias, enfermedades de oído, nariz, garganta o problemas oftalmológicos y finalmente causas psiquiátricas como la somatización y la depresión. En el estudio de las cefaleas tenemos a los síndromes de cefalea crónica diaria primaria. Estos representan casi el 98% de todos los trastornos de cefalea y además provocan discapacidad, morbilidad y deterioro en la calidad de vida a nivel individual. Dentro de este grupo encontramos cuatro tipos principales: la migraña, la cefalea tensional crónica caracterizada por una presión constante, la cefalea diaria persistente de nueva aparición que surge de forma repentina y se mantiene diariamente sin antecedentes previos de cefalea crónica, y la hemicrania continua, que es un dolor unilateral persistente sin periodos libres. Aquí vemos un algoritmo de guía para diferenciar entre cefaleas primarias y secundarias. Lo primero es obtener una historia clínica detallada, con el sitio del dolor, su calidad, intensidad, duración y evolución, así como los factores que lo agravan o alivian y los síntomas asociados. Luego se hace preguntas para descartar antecedentes de trauma, infecciones, malformaciones, problemas vasculares, consumo o abstinencia de drogas, entre otras. Si no se encuentra una causa secundaria, entonces hablamos de una cefalea primaria, y sus tres tipos principales son la migraña, que suele ser pulsátil, intensa, con duración de horas a días y acompañada de náuseas, fotofobia y fonofobia. También tenemos cefalea en racimos, caracterizada por dolor retroorbitario muy frecuente de inicio nocturno, con intervalos libres y más frecuente en hombres. Y por último, la cefalea tensional, generalmente bilateral, de intensidad leve a moderada, tipo presión, con duración de minutos a semanas. Por otro lado, si se sospecha de una cefalea secundaria, se requiere una evaluación especializada y, dependiendo de los síntomas del paciente, debe ser remitido a neurología si hay convulsiones, alteraciones visuales, vómitos y náuseas, papiledema, para descartar lesiones ocupantes de espacio, en donde se realizarán imágenes como tomografía computarizada, resonancia magnética, entre otras. Se remite a oftalmología si hay visión reducida, pupilas dilatadas o cambios en el nervio óptico, para descartar glaucoma, pasando a realizar exámenes con espéculo, otoscopia, endoscopia nasal, tomografía computarizada de senos paranasales. A otorrinolaringología se remite si hay vértigo, mareo o sinusitis, para realizar exámenes con lámpara de hendidura, examen de error refractario, fondo de ojo y oftalmoscopia. Y a psiquiatría si se identifican depresión, ideación suicida o abuso de sustancias, en donde se revisa la clínica y el examen del estado mental del paciente. Dentro del diagnóstico diferencial de la cefalea secundaria encontramos la cefalea cervicogénica, la cual tiene un dolor no pulsátil y generalmente comienza en el cuello y se irradia hacia la cabeza. Su duración es variable y puede ser corta o prolongada según su causa. Además, se caracteriza porque el dolor empeora con el movimiento del cuello y hay una limitación en el rango de movilidad en hombro o brazo, siempre del mismo lado, ya que no hay un desplazamiento lateral del dolor.
Para confirmar el diagnóstico se recurre a la radiografía cervical que ayuda a descartar lesiones estructurales. Un diagnóstico diferencial importante en personas mayores de 50 años es la arteritis de células gigantes, que afecta principalmente a la arteria temporal superficial, en donde su dolor suele ser unilateral o bilateral de inicio abrupto acompañado de sensibilidad en el cuero cabelludo. Además, se presentan síntomas visuales como visión borrosa, diplopía o pérdida de la visión, en algunos casos claudicación de extremidades, además de fiebre, malestar, fatiga y pérdida de peso. En el examen físico se encuentra dolor, engrosamiento y disminución de las pulsaciones en la arteria temporal superficial. Y para el diagnóstico se utilizan varias pruebas: el BSG, elevada, generalmente mayor a 50 milímetros por hora, una biopsia arterial que muestra inflamación con infiltración de células mononucleares y células gigantes multinucleadas, y la fundoscopia, que muestra una papila óptica pálida e inflamada acompañada de la oclusión arterial cilio-retiliana y la ruptura de la columna sanguínea en la arteria, lo que indica falta de flujo. Lo vemos señalado en las flechas de la imagen. También tenemos la hipertensión intracraneal idiopática, que se caracteriza por un aumento de la presión intracraneal, sin que exista una lesión estructural que lo explique. En esta, el dolor de cabeza es difuso, no pulsátil y diario. Además, empeora con la tos y el esfuerzo. En el examen físico se puede encontrar papiledema, alteraciones del campo visual como visión borrosa o pérdida de visión periférica, agrandamiento del punto ciego y en algunos casos parálisis del sexto par craneal, que se manifiesta como visión doble. El diagnóstico se confirma mediante la punción lumbar con un resultado mayor a 200 milímetros de mercurio en personas no obesas y mayor a 250 en obesos. También en estudios de imagen como resonancia magnética o tomografía computarizada, en donde se muestra el disco óptico sobresaliente, que es lo que vemos señalado en las flechas, y el aplanamiento del globo ocular. Y acá en esta otra imagen se ve un incremento del grosor de la vaina del nervio óptico retrovulvar. Continuamos con la cefalea postraumática, que se caracteriza por la presencia del dolor de cabeza dentro de los 7 días posteriores a un traumatismo craneal. Para su diagnóstico tenemos la tomografía computarizada con ventana ósea para evaluar fracturas, radiografía que puede mostrar lesiones ligamentosas en la columna vertebral o subluxaciones y resonancia magnética craneal para identificar contusiones o lesiones focales. Una de las causas más graves de cefalea secundaria es la hemorragia subaracnoidea, ya que puede poner en riesgo la vida del paciente. En esta, el síntoma característico es un dolor de cabeza súbito, muy intenso e incapacitante, descrito a menudo como el peor dolor de cabeza de la vida. En el examen físico se pueden encontrar signos de alarma como la rigidez en el cuello debido a la irritación meningia, alteraciones neurológicas que pueden ir desde somnolencia hasta pérdida de la conciencia o déficit focal. Y para el diagnóstico se confirma con imágenes y laboratorio como tomografía computarizada, que es la de primera elección para identificar hemorragia, resonancia magnética en caso de que la tomografía no sea concluyente, punción lumbar en búsqueda de sangre en el líquido cefalorraquídeo y la angiografía utilizada para identificar aneurismas o malformaciones vasculares responsables del sangrado. La trombosis venosa central se produce cuando hay una obstrucción en los senos venosos cerebrales, lo que impide el drenaje normal de la sangre del cerebro. El dolor de cabeza suele estar presente, pero no tiene características específicas, lo que dificulta un poco su diagnóstico. Pero además los pacientes pueden presentar convulsiones, signos de hipertensión intracraneal como papiledema o vómitos, déficit neurológicos focales, y para su diagnóstico se realiza principalmente resonancia magnética cerebral, que muestra alteraciones sugestivas de trombosis, resonancia magnética venosa para confirmar la obstrucción de los senos venosos cerebrales, y en ellos podemos encontrar el signo de la cuerda y triángulo, que son zonas hiperdensas indicando presencia de coágulo sanguíneo en el seno venoso. Sin embargo, estos no son tan específicos ya que pueden estar presentes en otras condiciones. Seguimos con la neuralgia del trigémino, que es una causa característica del dolor facial, y la cefalea secundaria por afectación del quinto par craneal, que es el nervio trigémino. Su dolor es unilateral, de inicio abrupto, descrito como una descarga eléctrica, y puede durar entre segundos hasta 2 minutos, y sigue la trayectoria de las ramas del nervio trigémino, en especial la segunda y tercera división, que es maxilar y mandibular respectivamente. Además, el dolor puede desencadenarse con acciones cotidianas como lavarse la cara, cepillarse los dientes, fumar o incluso hablar, pero en esta no hay déficit neurológicos.
Para su diagnóstico, el estudio más importante es la resonancia magnética, tanto vascular como no vascular, para identificar si existe una compresión del nervio trigémino por un vaso sanguíneo. También está el glaucoma agudo, ya que puede presentarse como dolor intenso en la cabeza y en la región ocular. Aquí el paciente suele referir un ojo rojo, doloroso, acompañado de visión borrosa o incluso ceguera repentina, debido al aumento súbito de la presión intraocular. Además, en el examen físico encontramos opacidad en la córnea, inyección conjuntival y alteraciones visuales. Para su diagnóstico, el estudio fundamental es la tonometría que mide la presión intraocular. En este caso se va a encontrar elevada, generalmente mayor a 28 milímetros de mercurio, siendo lo normal de 10 a 21. Y por último tenemos la sinusitis aguda, que es la inflamación de los senos paranasales que puede producir dolor referido a diferentes zonas de la cabeza. El dolor suele localizarse en la región frontal y puede irradiarse hacia el oído, la cara y los dientes. En el examen físico encontramos sensibilidad a la palpación de los senos paranasales al ejercer presión. Y para la ayuda diagnóstica tenemos BCG elevada y leucocitosis con predominio de polimorfos nucleares, también cultivo de pus para identificar el organismo causal y la radiografía de senos paranasales en donde se puede observar una ocupación de las cavidades de los senos. Ahora hablaremos del dolor de cabeza en la población infantil. Esta tiene una prevalencia cercana al 58,4%. Esto la convierte en un motivo de consulta común en pediatría y neurología. Esta se relaciona con estilos de vida poco saludables, la presión académica, el exceso de actividades extracurriculares, lo que contribuye a desencadenar o agravar los episodios. Dentro de las cefaleas primarias, la más común en niños es la migraña, que aumenta con la edad en ambos sexos, aunque es más frecuente en las mujeres durante la adolescencia. Y en las cefaleas secundarias se debe principalmente a infecciones agudas como la sinusitis y en casos menos comunes se relaciona a meningitis o a tumores cerebrales. El tratamiento del dolor de cabeza en niños se divide en no farmacológico y farmacológico. En el no farmacológico encontramos la estrategia SMART, la cual es S de Sufficient Sleep, ya que dormir lo suficiente es clave para prevenir las crisis de cefalea. M de Meals, alimentación saludable, evitando ayunos prolongados y fomentar dietas balanceadas. A de Activity, actividad física, que se debe mantener un nivel adecuado de ejercicio regular, siendo este de 1 hora diaria de actividad moderada a vigorosa. R de relaxation o relajación, usando técnicas de descanso y reducción del estrés. T de triggers, que es evitar desencadenantes como las pantallas, estrés, ciertos alimentos, entre otros. Por otro lado, tenemos el manejo farmacológico, que se ajusta según el tipo de cefalea. En la hipotensión se recomiendan los AINES como ibuprofeno o naproxeno. En la migraña en mayores de 12 años se pueden usar triptanes asociados a AINES y antieméticos como la metoclopramida. Y en las cefaleas trigeminoautonómicas se tratan con oxígeno a alto flujo de 12 litros por minuto. Y en casos de recurrencia se puede considerar la profilaxis, que es similar a la usada en adultos, que la veremos próximamente. Ahora trataremos la cefalea en la edad geriátrica. Este es un síntoma frecuente con una prevalencia que varía entre el 12 y el 50%. Las cefaleas primarias más comunes son la cefalea tensional y la migraña. Y en las secundarias, en mayores de 65 años, el riesgo de que la cefalea sea secundaria es 10 veces mayor y esta suele estar asociada a eventos vasculares como hemorragia intracraneal o aneurismas o por causas de enfermedad crónica como la hipertensión arterial y la diabetes tipo 2. En este caso, es indispensable una evaluación clínica que incluya BSG, útil para descartar procesos inflamatorios como la arteritis de células gigantes y las neuroimágenes como tomografías o resonancia magnética. En los adultos mayores, las características clínicas de la cefalea pueden diferir de lo que observamos en pacientes jóvenes. Por ejemplo, la fotofobia, las náuseas y el vómito son menos frecuentes en los ancianos. La rinorrea y el lagrimeo van a aumentar su frecuencia, lo que se puede confundir con cuadros virales. El dolor del cuello también va a ser más común y el aura sin cefalea también va a ser común en este grupo etario. Por otro lado, tenemos la cefalea hímnica, también llamada cefalea despertador, ya que el dolor despierta al paciente durante la noche. Esta se caracteriza porque aparece durante el sueño con una frecuencia de al menos 15 días al mes.
Su tratamiento es similar al de los adultos, aunque siempre se debe considerar las comorbilidades y la tolerancia a los medicamentos. Un tipo importante de cefalea secundaria en personas mayores es la cefalea por abuso de medicamentos, que esto genera dolor de cabeza crónico. En personas mayores con cefalea tensional, la cefalea por abuso de medicamentos se presenta en aproximadamente el 19% de los casos, y en pacientes con migraña crónica la prevalencia es hasta del 31%. Esta se presenta igual o mayor a 15 días al mes y no se limita únicamente al uso excesivo de analgésicos, sino también a otros fármacos como nifedipina, dipiridamol, nitroglicerina, inhibidores de bomba de protones y antidepresivos. Algunos factores de riesgo importantes son la polifarmacia, lo cual es frecuente en adultos mayores por la coexistencia de múltiples enfermedades crónicas, alteraciones hepáticas o renales que van a modificar la farmacocinética de los medicamentos, aumentando el riesgo de acumulación y efectos adversos como la cefalea. Ahora vamos a revisar el tratamiento agudo de las cefaleas primarias y vamos a comenzar con la migraña. En el tratamiento de primera línea tenemos los AINES como el naproxeno, ibuprofeno y aspirina, que son los más utilizados. Estos actúan mediante la inhibición de las COX, reduciendo la inflamación y el dolor. También tenemos los triptanes, que son fármacos muy eficaces y funcionan como agonistas selectivos de receptores de serotonina 5-HT1B1D, produciendo vasoconstricción y modulación del dolor. En el tratamiento de segunda línea se reserva para casos en donde los fármacos de primera línea no son suficientes. Aquí encontramos el paracetamol, los gepantes como rimegepant y urogepant, que son antagonistas del receptor de CGRP, efectivos en pacientes que no toleran los triptanes. Los ditanes como el lasmiditan es agonista del receptor de serotonina 5-HT1F, sin efecto vasoconstrictor y útiles en pacientes con riesgos cardiovasculares. Los ergotamínicos como la dihidroergotamina son agonistas parciales de receptores serotoninérgicos, y los simpático-miméticos como el isometepteno y algunos sedantes que son menos utilizados actualmente. Estas son algunas dosis y combinaciones estudiadas que mostraron buenos resultados en el tratamiento de la migraña. Como primera línea tenemos los AINES, en donde se resalta el naproxeno de 250 a 500 miligramos vía oral cada 12 horas con dosis máxima de 1 gramo al día, el ibuprofeno de 200 a 800 miligramos cada 6 a 8 horas con dosis máxima de 2,4 gramos al día. También podemos usar combinaciones de analgésicos como aspirina de 250 más cafeína de 65 más acetaminofén de 250, que potencian el efecto analgésico, sobre todo en ataques moderados. También tenemos triptanes con AINES, usadas en pacientes con migraña más intensa, como el naproxeno de 500 más el sumatriptan de 85. También existen otras combinaciones como el acetaminofén de 325 miligramos, más el isometepteno de 65, más la dicloralfenazona de 100 miligramos. Además del tratamiento principal, podemos usar adyuvantes para el manejo de la migraña, como los antieméticos para controlar las náuseas, la dexametasona, que ayuda a reducir la recurrencia de los episodios, y en casos más severos, la lidocaína intravenosa. En la profilaxis de la migraña, primero tenemos por vía oral o intranasal a los ARA2 como el lisinopril y candesartán, betabloqueadores como propanolol, metoprolol, que se consideran de primera línea por su eficacia y seguridad, especialmente en los pacientes que tienen hipertensión o ansiedad. Bloqueadores de canales de calcio, como la flunarizina, indicada en pacientes con migraña y vértigo, los anticonvulsivos como el topiramato y valproato. Reducen la hiperexcitabilidad neuronal y son útiles en casos de migraña crónica. Los antidepresivos como la amitriptilina cuando la migraña se asocia a insomnio o a depresión, y los inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina y RSE. También tenemos tratamiento profiláctico por vía subcutánea o intravenosa, que son los anticuerpos monoclonales anti-CGRP como el Erenumab o fremanezumab, que son terapias más nuevas dirigidas específicamente contra el péptido relacionado con el gen de calcitonina. Y la toxina botulínica tipo A, que disminuye la liberación de neurotransmisores relacionados con el dolor. También tenemos algunos complementos nutracéuticos como la riboflavina o vitamina B2, la coenzima Q10, el magnesio, el omega 3 y la vitamina D.
Además de los tratamientos farmacológicos tradicionales, tenemos la neuroestimulación como opción menos invasiva y con menos efectos secundarios que los fármacos tradicionales, buscando modular la actividad cerebral y los circuitos del dolor, como la estimulación magnética transcraneal, que modula la corteza cerebral hiperexcitable y se recomienda en migraña con aura. La estimulación del nervio vago se implanta de manera externa para modular el núcleo trigeminal y reducir los niveles de CGRP, y la estimulación externa del trigémino, que también inhibe la transmisión trigeminal y la liberación del CGRP. También existen opciones de neuroestimulación invasiva indicadas en casos de migraña crónica y cefaleas refractarias a fármacos. Estas consisten en implantar electrodos que modulan la actividad de nervios y fibras relacionadas con la percepción del dolor, como la estimulación del nervio occipital con electrodos subcutáneos sobre el nervio occipital, produciendo una estimulación eléctrica en las fibras y reduciendo la liberación del CGRP. Y por último, la estimulación de la médula cervical superior con electrodos implantados en la región cervical alta. Para el tratamiento agudo de la cefalea tipo tensión, tenemos el tratamiento de primera línea, que son los AINES, incluyendo el ibuprofeno de 200 a 800 miligramos, el ketoprofeno de 25 miligramos, aspirina de 500 a 1000 miligramos, el naproxeno de 375 a 550 miligramos y el diclofenaco de 12,5 a 100 miligramos. Estos representan la opción más utilizada en la cefalea tensional. Y los no AINES, como el paracetamol de 1000 miligramos, actúa como un analgésico central y está recomendado en casos donde los AINES están contraindicados. En el tratamiento de segunda línea tenemos los psicoestimulantes, como la cafeína combinada de 65 a 200 miligramos, que es antagonista competitivo de los receptores de adenosina A1 y A2A en el sistema nervioso central, lo que potencia el efecto analgésico. En pacientes con crisis frecuentes, prolongadas o incapacitantes se recomienda el tratamiento profiláctico. Este siempre se debe iniciar con la dosis más baja y titular progresivamente para mejorar la tolerancia. En primera línea tenemos los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina de 30 a 75 miligramos, que es el fármaco más estudiado y con mejor evidencia, ya que inhibe la recaptación de serotonina y noradrenalina. En segunda línea tenemos los antidepresivos tetracíclicos como la mirtazapina 30 miligramos, y los antidepresivos IRNS como la venlafaxina. En la tercera línea tenemos antidepresivos tricíclicos como la clomipramina de 75 a 150 y los antidepresivos tetracíclicos como maprotilina. En el tratamiento no farmacológico tenemos técnicas psicoconductuales como la biorretroalimentación con electromiografía, que registra y muestra las actividades musculares en tiempo real, permitiendo que el paciente aprenda a controlarla voluntariamente. Este es útil especialmente cuando hay alguna contractura muscular. También tenemos entrenamiento de relajación, que disminuye la tensión muscular y activa el sistema parasimpático, indicado para el dolor crónico y cefalea tensional recurrente. Y por último, la terapia cognitivo-conductual, que ayuda a modificar los pensamientos y las conductas que favorecen la cronificación del dolor, especialmente en pacientes con trastornos de ansiedad y depresión. Para el tratamiento agudo de la cefalea en racimos, tenemos en el tratamiento farmacológico triptanes como sumatriptán subcutáneo de 6 miligramos, que es el de acción rápida ideal para crisis intensas, el solmitriptán y somatriptán en aerosol nasal, el solmitriptán oral de 10 miligramos. Y en el tratamiento farmacológico tenemos, no farmacológico, perdón, tenemos el oxígeno con una mascarilla de alto flujo en administración de 12 a 15 litros por minuto en sedestación. Y también se usan analgésicos, anestésicos locales como la lidocaína intranasal. Este se aplica como aerosol ipsilateral al dolor en concentraciones de 4 a 10%, lo que produce un alivio rápido al bloquear la transmisión del dolor del nervio trigémino. En la profilaxis tenemos opciones farmacológicas. En la primera línea tenemos a los bloqueadores de canales de calcio como el verapamilo de 360 a 560 miligramos al día, antidepresivos como el litio en pacientes refractarios o cuando el verapamilo no es suficiente, anticonvulsivos como el topiramato de 100 a 200 miligramos al día, que puede usarse en monoterapia o combinado con verapamilo. Glucocorticoides como prednisolona, triptanes como frobatriptán y naratriptán, hipnóticos como la melatonina cuando hay alteraciones del sueño asociadas y fármacos anti-CGRP. Otras alternativas es la opción intervencionista,
con el bloqueo suboccipital del nervio occipital mayor con lidocaína más dexametasona útil en pacientes refractarios. En la neuroestimulación tenemos la estimulación del nervio vago, que modula la actividad trigeminovascular y la liberación de neurotransmisores. Y por último, la microestimulación del ganglio esfenopalatino, que modula las aferencias trigeminales y parasimpáticas, indicado en la cefalea en racimos refractaria. Ahora veremos las banderas rojas, que son señales de alarma que nos obligan a descartar patologías potencialmente graves que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Si es la peor cefalea de la vida, es característico de una hemorragia subaracnoidea. Si hay signos neurológicos focales como desviación de la comisura labial, debilidad en una extremidad o alteración en el habla, nos hace pensar en un evento vascular cerebral. Cuando hay rigidez de nuca, junto con signos de Kerning o Brunskiski, son sugestivos de meningitis. En la cefalea de inicio rápido tras ejercicio intenso puede asociarse también a hemorragia subaracnoidea y el paciente que es mayor a 50 años. También si la aparición es intensa y reciente en embarazo o posparto puede indicar complicaciones como preeclampsia, eclampsia, trombosis venosa cerebral y hemorragias intracraneales. El papiledema porque indica un aumento de la presión intracraneal y la cefalea tipo trueno, que es esta que alcanza su máxima intensidad en menos de un minuto cuando hay sensibilidad en la arteria temporal relacionada a arteritis de células gigantes y si hay un patrón de empeoramiento progresivo en su frecuencia y en su intensidad. Cuando la cefalea está asociada a una enfermedad sistémica y se acompaña de fiebre o erupción cutánea, debemos sospechar infecciones como meningitis o encefalitis. En la cefalea en pacientes con enfermedades graves como cáncer o VIH, ya que puede estar secundariamente asociada a metástasis e infecciones oportunistas o complicaciones neurológicas. La cefalea precipitada por esfuerzo, tos o relaciones sexuales puede ser causa de causas vasculares como aneurisma o hemorragia subaracnoidea. Y por último, la cefalea con alteración de la personalidad, en el estado mental o en el nivel de conciencia, ya que sugiere un compromiso cerebral. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por la atención prestada.